Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio en breve, compañeros, gracias a las personas que se están conectando ya al video en directo de esta conferencia a través de Facebook Live. Aquí estamos ya preparados, el moderador David Martínez, el licenciado Sergio Jauria, nuestro invitado de esta noche, y su servidor Javier Sarmiento. En breve vamos a iniciar, compañeros. Vamos a dar tiempo a que se conecten los demás compañeros, estudiantes y profesionales, y vamos a arrancar en breve. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal y cómo ha estado su semana? Gracias a Dios, muy bien. Ahí trabajando y pues tratando de que nos alcance el tiempo. Así es, excelente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo has estado, amigo? ¿Qué tal los estudios? Muy bien, ahí culminando los segundos parciales con éxito. Muy bien, excelente. Ya preparándonos ahí para los exámenes finales ya de este semestre, pues era prácticamente, pero... Los más fáciles. Ah, sí, notariado principalmente, va con el licenciado Jauria. Regalado. No, el licenciado es pues, una gran persona, compañeros, y de verdad disfruten esta conferencia que vamos a tener esta noche, y ya en un par de minutitos a las 6 en punto vamos a iniciar nuestra conferencia para que podamos darle cierre a este ciclo de conferencias del Diplomado Internacional en materia de Derecho Notarial. Así que bienvenidos, compañeros, buenas tardes. Ahí estoy viendo que ya se están conectando varios compañeros de la facultad. Bien. Ya en un par de minutos. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Lourdes Pereira, bienvenida. Buenas tardes. Edwin Jiménez. ¿Qué tal, Stephanie López? Bienvenida. María Mercedes, bienvenida. Bienvenidos, compañeros. Gracias por estar acá conectados. En breve vamos a dar inicio. Bienvenida, Carol Eunice, Adolfo, Natalia Hernández López. Bienvenida, compañera estudiante de la sección G del 10º semestre. Bien. Bienvenida, Auri Solís. Gusto saludarte. Mauricio, buenas tardes. Jairo González, buenas tardes, amigo. Federico Ortiz, bienvenidos. ¿Qué tal, Jackie? Bienvenida. Aníbal, también compañero. Gusto saludarte, qué bueno que estés por acá. Muy bien. Estamos ya a un minuto de iniciar nuestro cierre de nuestro diplomado. Bienvenida, Yesenia. ¿Qué tal, Ligda y Beth? Gusto saludarte, buenas noches. Qué gusto que estés por acá. Wendy Porras, bienvenida. Muy bien. Tenemos 207 personas en directo en este momento. Vamos a dar inicio a la conferencia que tenemos programada para esta tarde. De verdad es un gusto para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes en este diplomado. De verdad que a lo largo de las conferencias pues hemos tenido el acompañamiento no solo de ustedes en su mayoría como estudiantes, sino que también de varios profesionales de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y no solo de nuestra Universidad de San Carlos, sino que también hemos tenido la presencia de estudiantes y algunos profesionales también de algunas universidades privadas de nuestro país, en Guatemala. Quiero dar también la especial bienvenida y agradecimiento a todas las personas que también nos acompañaron de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, y especialmente a los ponentes que tuvimos a lo largo
de todo este ciclo de conferencias que inició el 5 de septiembre, en la cual me permito darle el agradecimiento también al licenciado Pedro Quiroz Alemán, quien es peruano, quien tuvo el honor pues de aperturar nuestro diplomado internacional en materia de derecho notarial. Él tuvo el tema de los retos del notario ante la era digital en tiempos de pandemia. Posteriormente, también las gracias a la licenciada Judith Urizar, quien en su momento nos compartió el tema del protocolo notarial. Y asimismo, también agradecer a la licenciada Norma Santos, quien estuvo compartiendo con nosotros el tema de mandatos y protocolaciones. Posteriormente tuvimos a 2 internacionales más también, a lo cual me permito también de darles las gracias al licenciado Hermán Mora de Costa Rica, quien tuvo el agrado de compartir con nosotros el tema de la responsabilidad del notario. Posteriormente al licenciado Paul Arellano de Ecuador, quien compartió con nosotros la implementación de la telemática en el servicio notarial. Y posteriormente, el 17, la semana pasada, que tuvimos la presencia del licenciado Josué Osvaldo Canas Fuentes, que nos compartió un tema interesantísimo que les gustó a muchos de ustedes, quien estuvo compartiendo el tema del pago de impuestos en los documentos notariales. Y hoy, pues, finalmente tenemos la presencia y el acompañamiento del licenciado Sergio Vinicio Jauria Cárdenas, quien nos va a estar compartiendo un tema muy importante, que es el tema del contenido de la escritura pública, ¿verdad? Y quiero también, para finalizar, y no menos importante, darle el agradecimiento total al licenciado y director del Bufete Popular, al licenciado Otto René Arenas Hernández, quien tuvo también la amabilidad, el deseo, el ánimo de poder respaldar, y no solo respaldar, sino proyectar la educación virtual también como apoyo académico, nosotros como organización estudiantil y el Bufete Popular, quien impulsó todas estas actividades también muy bonitas para ustedes y que seguramente ha fortalecido el nivel académico en cuanto al derecho notarial, ¿verdad? Así que mis sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes. Cuando iniciamos este proyecto, nunca me imaginé yo que íbamos a tener tanto alcance, tanta audiencia. Ustedes hicieron posible que como organización estudiantil de apoyo académico y Bufete Popular tuviéramos la mayor cantidad de audiencia. Tuvimos más de 1,100 personas conectadas en directo en una de las conferencias, la que compartió la licenciada Norma Santos, y eso nos da mucha alegría y mucho ánimo para seguir adelante, y que posteriormente, más adelante, primero Dios, tendremos más actividades con ustedes, pero eso ya se les va a indicar en su momento, las instrucciones, y de verdad bienvenidos y muchas gracias a cada uno de ustedes a este cierre del diplomado en Derecho Notarial. Así que, sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a mi amigo y moderador David Martínez, quien nos compartirá una información importante respecto a este cierre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, David, se te escucha bien. ¿Estamos bien? Okay. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto poder estar aquí nuevamente apoyando estos espacios para seguir conociendo más sobre los temas de derecho. Bueno, tengo unos puntos importantes que tocar antes para que nosotros podamos obtener nuestro diploma. Luego de que termine esta conferencia, se va a realizar un post donde se va a publicar el link para que ustedes puedan ingresar sus datos y de esa manera se pueda generar el diploma. Este diploma se va a subir en una carpeta en Drive en orden alfabético para que ustedes lo busquen más fácilmente. Esto es indispensable, llenar sus requisitos para que puedan obtener su diploma, ¿verdad? Porque han habido casos donde pues nos dicen que estuvieron conectados, pero no llenaron el formulario para el diploma, ¿verdad? Entonces, para que no hayan esos inconvenientes, les rogamos que por favor puedan llenar ese link para su diploma. ¿Cómo a ustedes les gustaría que apareciera su nombre? Así textualmente lo pueden escribir, por favor. También vamos a tener un espacio de preguntas
en cierto tiempo de la conferencia. Entonces vamos a tomar unas preguntas, las más importantes, yo creo, para que posteriormente el licenciado nos las resuelva y nos deje clara esa duda. Antes de iniciar, quiero dar unas palabras breves de lo que es el instrumento de la escritura pública. Entonces, encontré esta definición que yo creo que es muy acertada en nuestro derecho guatemalteco, y es que es el instrumento público o auténtico otorgado ante notario e incorporado en un protocolo y registro público, con un número correlativo y queda fechado al momento de la firma del primero de los otorgantes, debiendo los demás hacerlo dentro de los plazos, dentro del plazo de 60 días al contar de ese momento. Entonces, sin más preámbulos y sin más espera, le doy el uso de la palabra a Javier para que nos presente al licenciado y posterior a ello demos inicio. Muchas gracias, compañeros. Bien, gracias David. Ahorita vamos a presentar al licenciado Sergio Jauregui. Muy bien. Solo si me haces favor de confirmar, David, ahorita, si se puede visualizar el documento que voy a compartir. Bueno. Sí, ahí está, Javier. Muy bien. Bueno, nuestro ponente de esta noche es el licenciado Sergio Vinicio Jauregui Cárdenas, el cual es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es abogado y notario, como decía, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es catedrático también de los cursos de Derecho Notarial 3 y 4 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es conferencista guatemalteco en temas de relevancia de derecho civil, procesal civil y derecho notarial. Es creador y fundador de la página del Derecho Notarial en Facebook para Guatemala, donde se imparten conferencias y materiales de apoyo en diferentes áreas del derecho. Es abogado litigante y notario en el ejercicio, y es asesor y consultor en el ámbito empresarial en materia contractual y de riesgos, ¿verdad? Entonces les presentamos al licenciado Sergio Jauregui, quien estará compartiendo con nosotros la ponencia de esta noche. Así que el micrófono es todo suyo, Lic. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues gracias Javier, gracias David y gracias a todos los que hacen posible este tipo de reuniones, este tipo de eventos, sobre todo en estos tiempos de pandemia que se nos ha complicado un poco la comunicación, pero pues este espacio nos ha permitido llegar un poco más allá y que tengamos un público pues que esté atento a este tipo de conferencias que al final pues nos ayudan a mejorar a todos. Y en ese sentido, pues para no detenerme en mayores situaciones, voy a compartirles mi presentación. Vamos a partir de algo muy importante. Creo que lo más importante a entender en cuanto a qué es la escritura pública, ya teníamos por parte de David ahí una pequeña interpretación de lo que es el instrumento público, o lo que algunos tratan como sinónimo de la escritura pública. Entonces vamos a tratar en este tema, bajo este espacio, escritura pública, un paso al análisis e interpretación legal. Y en ese sentido, vamos a entender dos situaciones. Previo a entender qué es lo que vamos a tener en una escritura pública, un instrumento público, debemos de saber prácticamente qué son los derechos personales y qué son los derechos reales. Y para eso, pues, debemos de saber que nuestros derechos civiles van a estar compuestos de estos dos grandes grupos de derechos, tanto los derechos personales como los derechos reales. Los derechos personales, tal como varios de mis alumnos ya han entendido, estos van a recaer directamente sobre la persona, mientras que los derechos reales recaen sobre las cosas. Los derechos personales van a tener cierta relevancia sobre las obligaciones que van a contraerse entre determinadas personas, entre determinados sujetos, sobre todo en el ámbito contractual.
mientras que los derechos reales van a ser el poder o el dominio que van a tener las personas sobre las cosas, sobre los bienes. Entonces, las personas van a tener en determinado momento un jus in re, un derecho, un poder, un dominio que va a recaer sobre los bienes, sobre las cosas. Y en ese sentido, es importante entender nuestra normativa civil. Y parte de ello la vamos a encontrar determinada en lo que tenemos nosotros conocido desde 1964 con nuestro Código Civil, que es nuestra norma sustantiva. En el libro primero vamos a encontrar un desglose de lo que nosotros podemos interpretar en cierta forma como derechos personales, que son intrínsecamente parte de la misma personalidad de la persona, valga la interpretación en este sentido. ¿Por qué? Porque a raíz de la personalidad que es otorgada hacia un sujeto, se le permite poder tener derechos, y en ese mismo sentido, desde la concepción, tal como lo manifiestan nuestras leyes, pues vamos a ir desarrollando ese precepto de la personalidad dentro de un sujeto para significarlo, para posicionarlo dentro de una sociedad. Obviamente el conjunto de obligaciones que también van a ir muy aparejados, pues con el proceso de crecimiento del ser humano se les van a ir adjudicando. Y para eso es muy importante entender, porque el conjunto de derechos personales permiten entrelazar ese tipo de situaciones. Primero, derechos personales, los que la persona va a ejercer de forma directa y entre sí. Entonces, veamos acá. Vamos a encontrar las características de la personalidad, las características de la persona: el nombre, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, eh, obviamente la profesión, y todo ese conjunto de situaciones que al final lo único que hacen es evidenciar ciertas características de la persona, pero que al final desarrollan ese conjunto de derechos personales. El derecho que va a tener una persona, obviamente, a contraer matrimonio, en determinado momento a disolver el matrimonio, o a mantener inclusive una unión de hecho legalmente declarada, a procrear, a educar a sus hijos de una forma muy directa. Es una relación, es un conjunto de derechos y obligaciones que van a nacer entre las mismas personas y que va a contraer la persona en sí. Aquí vamos a encontrar también la teoría, bueno, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, que al final lo único que van a hacer es manifestar y posicionar ese ámbito donde la persona puede responder por sí misma a sus derechos, o esos derechos los va a ejercitar a través de un tercero, debido a que no posee todavía la capacidad para responder en sí por esas obligaciones que en determinado momento pues va a contraer producto de los derechos manifestados por la misma razón social. Y eso lo vamos a encontrar obviamente en el libro primero, pero posteriormente vamos a encontrar que nuestra normativa civil, sobre todo en el Código Civil, el libro 2 va a desarrollar el otro gran campo de derechos, que van a ser los derechos reales. Y nuestra normativa lo data así: el derecho de la propiedad y demás derechos reales, de la propiedad y demás derechos reales. Y entonces no es que se pare, no es que nos indique que la propiedad no sea parte de los derechos reales, sino lo único que trata nuestra normativa de dar significado a eso, o de posicionar dentro de nuestra logística, es entender que de la propiedad se van a desprender los otros derechos reales. Es decir, si no existe el derecho real principal por excelencia, que es la propiedad, no vamos a tener ni derechos reales de mero goce o desmembratorios, no vamos a tener también derechos reales de garantía o de ejercicio, y por lo tanto, pues no estaríamos hablando de derechos reales así. Poder o dominio sobre las cosas. A manera muy simple, para poder entender, porque esto nos va a servir para entender el contenido de un instrumento público, el contenido de una escritura pública. Ya van a ver por qué es tan importante tener estos preceptos civiles. Para muchos olvidados, cuando veían las posiciones de derecho civil, y que de una forma muy relevante cobran bastante importancia dentro de lo que es la contratación civil. Entonces, libro primero, vamos a encontrar netamente las primeras particularidades de a lo que se refiere a los derechos personales. Libro segundo, los derechos reales, y encontramos la propiedad. La propiedad genera ciertos poderes: el uso, el goce, disfrute, que son poderes materiales, porque la persona puede palparlos, puede en cierto momento, pues,
disfrutarlos a través de los sentidos. También va a tener la enajenación y la reivindicación. Poderes jurídicos que en determinado momento las personas van a estar sujetas a través de, o van a poderlos manifestar a través de la relación contractual o a través de un evento totalmente jurídico, legal. Obviamente, dentro de estas facultades, vamos a encontrar que los poderes materiales, tanto el uso, el goce, el disfrute, van a denominarse lo que conocemos como usufructo, y vamos a encontrar que la enajenación y la reivindicación la vamos a catalogar como la nuda propiedad. Entonces puede ser que alguien tenga la nuda propiedad, pero que haya cedido el usufructo, ¿sí? Pero quien tiene los poderes en su totalidad tiene el derecho de propiedad en su forma completa, y esto es a lo que se refiere. Entonces, parte de esto nos va a adentrar en lo que es el otro campo de derechos reales de mero goce o desmembratorios. Y no es que esté dejando de lado los derechos personales, ya van a ver por qué motivo solo hice mención y ahorita estoy relacionando sobre los derechos reales. En el caso de los derechos reales de mero goce o desmembratorios, van a ser derechos que no son propios de la persona, pero derechos otorgados por el titular de los derechos de propiedad y que en cierta forma recaen sobre bienes ajenos. Y en ese sentido vamos a encontrar el usufructo, la habitación, el uso, la servidumbre, el contrato de arrendamiento en determinado momento. Entonces, a través de ciertas posiciones contractuales, se otorga un derecho real, desmembratorio, de mero goce, pero que no es propio de la persona, sino que recae sobre un bien ajeno. Por ejemplo, el caso, el usufructuario no es propietario del bien, pero ese derecho que le ha sido otorgado recae sobre un bien ajeno. El arrendatario de un bien no es el propietario del bien, pero recae sobre un bien ajeno, ¿sí? El hecho de que no sea propietario no le quita ciertos derechos o ciertas facultades que nacen precisamente de ese derecho real de mero goce, producto o emanado de una relación contractual. Obviamente, esto nos va a llevar a entender más el posicionamiento que va a tener dentro de un marco contractual, pero que de forma directa o indirecta, pues vamos a tener que relacionar un momento de entender no solo los formalismos legales, sino también al momento de analizar y estudiar lo que se refiere al contenido, a lo que se refiere al contenido de un instrumento público o una escritura pública. Vamos acá y vamos a encontrar que estos derechos reales de mero goce desmembratorio lo que hacen es quitarle ciertos derechos al propietario. En el caso del usufructo, el propietario solo se va a quedar con la nuda propiedad, solo va a tener la nuda propiedad. Pero ojo, quien va a disfrutar del uso, goce y disfrute de la cosa, va a ser el usufructuario. Derechos reales que recaen sobre bienes ajenos, ¿sí? Mientras que por el otro lado vamos a encontrar derechos reales de ejercicio de garantía, donde encontramos la hipoteca o la garantía mobiliaria. Y en este caso, vamos a entender que estos derechos reales no le quitan ningún poder al propietario, pero lo que hacen es sujetar la propiedad al cumplimiento de una garantía. Es decir, recae sobre la propiedad, pesa sobre la propiedad, y en determinado momento al ejecutarse, si bien es cierto, el propietario puede inclusive ceder su derecho, enajenar su derecho, en determinado momento estos derechos pueden responder y al momento de sujetar o ejecutar la garantía, pues solicitar que en determinado momento el bien pase como hacia ellos, al acreedor, como forma de pago, pero no le quitan en ningún momento su derecho a propiedad. Es decir, veamos el caso de la hipoteca. El caso de la hipoteca va a generar sus poderes particulares, y en este caso, si el propietario decide usar el bien, lo puede usar. Decide arrendar el bien, lo puede arrendar. Si el propietario inclusive decide vender su derecho de la propiedad, lo puede hacer a través de la enajenación. Si alguien intenta detentar la propiedad, recordemos que es un derecho erga omnes, puede en determinado momento reivindicar su derecho de propiedad. Entonces, ese derecho real de garantía no le quita ningún poder al propietario, pero eso sí, a través de los poderes que genera por sí mismos, el propietario puede vender hacia alguien más, esa persona hacia alguien más, y puede inclusive haber pasado por 3, 4 manos ese derecho de propiedad, y si no se paga la obligación, no se cumple con la obligación, en determinado momento se ejecuta la garantía hipotecaria, y no importa en qué mano se encuentre, porque hay un derecho de preferencia sobre los otros acreedores, y por lo tanto también existe un derecho para que se pueda ejecutar
en determinado momento la garantía, y si no existe en la venta pública o la subasta, un mejor postor, pues que el acreedor pueda solicitar que el bien se le sea adjudicado como forma de pago, pero ojo, hasta esa instancia, no es que sea la primera, porque también existen ciertos elementos que prohíben pactar dentro de una relación contractual que en determinado momento el acreedor con el deudor pacte que si el deudor incumple con la obligación, la propiedad inmediatamente pasa a nombre del acreedor. Entonces existen ciertas variantes legales, ciertas posiciones legales que limitan, y esto solo se entiende a través de una creación de derechos reales bajo un numerus clausus. Es decir, nosotros dentro de nuestra relación contractual solo podemos sí o sí respetar el posicionamiento legal que mantienen nuestra normativa legal. ¿Por qué? Porque tenemos un número clausus, no podemos crear un derecho real aparte. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Dentro de nuestra relación contractual, ya para irnos adentrando primero, ¿qué es escritura pública? Vamos a encontrar que es un documento que contiene obviamente contratos, negocios jurídicos que van a otorgar las personas ante un notario, y obviamente estos van a ser autorizados en un protocolo. Obviamente se van a observar las solemnidades, la libertad de las partes, el conocimiento de las partes. Y bajo este entendido, pues vamos a entender que deben respetarse ciertas posiciones sobre la voluntad de las partes, la manifestación de voluntad, que no exista coerción hacia la voluntad de las partes. ¿Para qué nos va a servir? Vamos a entender acá ciertas referencias. Primero, perdurabilidad, autenticidad, eficacia, legalidad y seguridad jurídica. Y esto obviamente lo vamos a entender el posicionamiento legal que va a encontrar la escritura pública, conocida por algunos como instrumento público, va a ser el artículo 8, que va a referir que es protocolo, y yo, entendiendo la escritura pública, el contenido de la escritura pública va a estar enmarcado en todo esto. Entonces, el artículo 8 nos va a dar el primer posicionamiento de qué es protocolo. Protocolos son la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización. Y vamos a entender, en el último orden, la transcripción del acta del testamento, del acta del testamento común cerrado de conformidad con el artículo 962. ¿Sí? Ya vamos a entender por qué. Entonces, ¿qué contiene la escritura pública? Actos y contratos. Actos y contratos. Obviamente, que no vayan a ir enmarcados en lo referente a un acta de protocolización. Muy diferente va a ser un documento que se vaya a protocolizar. Y no quiere decir que el documento no contenga un acto. ¿Sí? Pero el objetivo del acta de protocolización es totalmente diferente. Igual la toma de razón de legalización de firmas. Y no digamos la transcripción del acta del testamento común cerrado. ¿Qué estructura vamos a mantener dentro de la escritura pública? Primero, vamos a entender algo muy importante, ¿sí? Y es la introducción, que es la primera parte de la escritura pública, se va a subdividir en encabezamiento y comparecencia. El encabezamiento obviamente va a contener el número de la escritura, lugar y la fecha. En el número es muy importante entender algunos en el instrumento dejan plasmado número 2, número 3, número 4. Otros colegas únicamente posicionan el número 1, 2, 3 y 4. Y en paréntesis, obviamente en letras y en paréntesis ya notan el número. Si solo va el número en letras, no importa. Lo que no es correcto es que fuera de paréntesis traten de posicionar con números cardinales el número del instrumento público. Eso sí no es correcto. El lugar, la fecha, la hora si se trata de testamento o donación por causa de muerte, y obviamente pues las palabras ante mí, el nombre del notario autorizante y su calidad de notario. Y la segunda parte, que también parte de la introducción, es la comparecencia, que va a contener los nombres completos de los otorgantes, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, la ocupación u oficio, el domicilio, y obviamente la fe del conocimiento de las personas que intervienen o su identificación. Si existe alguna representación, el artículo 29, que es nuestra base fundamental del aspecto formal, que va a ir relevante en todo instrumento público, el artículo 29 del Código Notariado, nos va a enmarcar que si existe representación, se debe dar razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación en nombre de otro, si fuera el caso. Obviamente, también puede existir que uno de los otorgantes, pues, no puede hablar el idioma
y tiene derecho a comparecer bajo un intérprete y testigo de ser necesario en este caso. La declaración de los otorgantes de encontrarse en el libre ejercicio de los derechos civiles y la nominación del acto contrato. Ojo, esto, para que le puedan ir dando seguimiento, yo les agradecería que vayan teniendo, porque de esa forma también pueden ir ustedes sacando sus dudas y al final resolverlas bajo el artículo 29. Yo les diría el artículo 31 que contiene obviamente las formalidades esenciales, pero ojo, las formalidades esenciales van inmersas dentro de los mismos requisitos que solicita el artículo 29. Ya les voy a ir indicando cuáles. En el artículo 29, si ustedes tienen su ley, únicamente marquen el inciso primero, el segundo, el quinto, el sexto, el séptimo y el 12. Al momento de marcar eso, esos son los requisitos o las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Es decir, para poder ampliar o modificar, si ya se hubiera tenido algún inconveniente en las formalidades esenciales, se va a requerir que comparezcan en el instrumento de ampliación, modificación o aclaración, dependiendo del caso, que comparezcan los otorgantes, es decir, los que hubieran comparecido en el instrumento público. No puede solo comparecer uno y tampoco puede el notario solo hacer la ampliación o la aclaración con la antefirma por mí y ante mí. Acá se requiere la comparecencia de todos. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la introducción. Muy importante. En el cuerpo. En el cuerpo de manera muy segregada. Obviamente acá lo que yo les voy a dar básicamente es algo que me ha servido mucho para poder entender la relación contractual y poder desarrollar un instrumento público sin necesidad de tener una minuta a la mano. Es, primero, los contratos, al momento de dividirlos, por ejemplo, una primera división, traslativos de dominio, traslativos de uso, los contratos de gestión, ¿sí? Todo ese tipo de contratos al final llevan la misma estructura. Tanto los contratos de transferencia de dominio llevan una estructura similar en el cuerpo. Los contratos traslativos de uso también llevan una estructura similar. Los contratos de gestión, como por ejemplo el mandato, también llevan una estructura similar. Y en este sentido, si nosotros conocemos la estructura, se nos va a facilitar más desarrollar todo tipo de contratos. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, un contrato traslativo de dominio, yo lo que tengo en la mente es un código ASPA y esta es una estructura básica. Bajo una estructura básica puede ser que el contrato sea poco más complejo, pero yo voy a poder desarrollar un contrato más complejo si fuera el caso, pero yo ya tengo en la mente una estructura básica sobre la cual sí o sí esta debe permanecer. Primero, el cuerpo se va a subdividir en antecedentes o exposición y estipulaciones. En los antecedentes o exposición se va a consignar la descripción del objeto que va a ser causa del negocio jurídico, los elementos indispensables para la contratación. Y por su parte, pues obviamente en la estipulación o parte dispositiva se va a formular la declaración de voluntad de los otorgantes que van a dar vida al acto de negocio jurídico. También reconocer, modificar o extinguir determinada obligación que también puede conllevar el mismo negocio o el mismo contrato, el mismo instrumento público. Y obviamente va a finalizar el cuerpo con la aceptación del acto contrato y ya después solo estamos en el cierre. No me estoy metiendo a fondo, ya vamos a llegar a ver esos aspectos. Bajo el código ASPA, yo por ejemplo, con los contratos traslativos de dominio, solo para darle referencia a ustedes, yo tengo que la A van a ser los antecedentes, la S el saneamiento, la P el precio y la A la aceptación. Entonces puedo sacar 4 cláusulas ahí, e inclusive podría sacar solo 3, porque en los antecedentes puedo enunciar de una vez el saneamiento, luego el precio y luego la aceptación. Y ahí estoy utilizando un tipo de técnica notarial diferente, un tipo de técnica jurídica para el momento de redactar, que sea diferente, pero al final estoy cumpliendo con los formalismos legales. Y ojo, en el cuerpo es donde nosotros no solo tenemos que atender a lo que dicen los formalismos legales, sino acá es muy importante desarrollar lo que nuestra legislación dice. Por ejemplo, los contratos traslativos de dominio, nosotros sabemos que se va a trasladar la propiedad e inclusive puede haber dentro del mismo documento notarial, dentro de la misma escritura, una reserva de ciertos derechos reales de mero goce. Por ejemplo, el usufructo, o puede inclusive haber una reserva solo del uso en determinado momento. Pero algo muy importante acá.
En el cuerpo nosotros vamos a concretar el análisis de todo instrumento e inclusive una posible, si lo queremos ver así, una posible nulidad del mismo negocio jurídico, si este contrariare las disposiciones o el ordenamiento jurídico del país. Eso podría conllevar a que el instrumento, pues, en determinado momento esté formalizado, pero que pueda atacarse por nulidad y que no vaya a producir los efectos esperados. Entonces, bajo un análisis, recuerden, vamos a tener dos tipos de análisis al momento de fraccionar un instrumento público o entender la escritura pública. Los aspectos formales previstos en el artículo 29 del Código Notarial y artículo 31, los requisitos esenciales de todo instrumento público concretados en la introducción y en el cierre del instrumento público. Aspectos formales, pero el contenido en sí, que ya la carga del contenido y el análisis, si realmente lo que nosotros hemos vertido dentro del cuerpo, el instrumento público, va a producir los efectos esperados, eso deviene de nuestra normativa sustantiva, que nosotros hayamos cumplido con la normativa y que no contraríe ese ordenamiento legal, como por ejemplo, si nosotros realizamos un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, recuérdense que está pactado, está prohibido, perdón, el hecho de que acreedor y deudor pacten que dado caso exista un incumplimiento de la obligación, el acreedor se quede con el bien del deudor. Eso está prohibido. Pero veámoslo así, que se pacta eso, obviamente esa cláusula donde se está pactando, ese derecho que le va a transferir el deudor al momento de un incumplimiento de la obligación, esa cláusula ya tiene efectos de nulidad. Y ahí se puede atacar al instrumento público por eso. Y ojo, puede hacer que dentro del instrumento que nosotros redactemos existan cláusulas que vayan a tener ciertos defectos, como por ejemplo los antecedentes. Si nosotros anotamos mal el número de identificación que va a tener el bien inmueble en el registro general de la propiedad, ¿sí? Recuérdense que puede hacer que el contrato no sea nulo, es decir, el negocio jurídico no sea nulo, pero al atacar la nulidad de determinada cláusula, puede en sí llevar o conllevar el hecho de que, una, ya no produzca los efectos esperados, y otra, que el instrumento público sea ineficaz, aunque solo haya sido atacada una cláusula. Entonces el instrumento público no va a tener ninguna razón de ser. Ok, el cierre o la conclusión. Primero vamos a entender que acá lo que se va a dar, pues obviamente no debe aparecer en las cláusulas, el notario debe dar fe de todo lo expuesto y de todos los documentos que se han mencionado, representaciones y lo que se ha indicado. También se procede a advertir de los efectos legales y de la obligación que tienen el sujeto activo de presentar el testimonio al registro respectivo. Esto es muy importante porque esto ha generado suspensiones en los registros, sobre todo en el registro general de la propiedad, porque se menciona en el cierre que se ha dado lectura al contenido del instrumento público, se mencionan las advertencias, que se han tenido a la vista los documentos, pero no se hace mención de la obligación, sobre todo los contratos traslativos de dominio, no se hace mención de la obligación de que debe operarse ese testimonio en el registro respectivo, de que debe operarse ese instrumento, debe quedar operado en el registro respectivo, y por lo tanto genera una suspensión y conlleva en determinado momento realizar una ampliación para que ese documento pueda operarse. En caso de tratarse de donación por causa de muerte, pues esta debe de hacerla el testador a quien él designe dentro de los testigos, y se va a concluir con la aceptación, ratificación y firma del instrumento, las palabras ante mí y luego la firma del notario. Aquí vamos a dejar todavía pendiente el hecho de las escrituras de ampliación, aclaración, modificación en determinado momento. ¿Por qué? Porque algunas pueden ser autorizadas por el notario solo con la antefirma por mí, ante mí, pero ya las vamos a aclarar. ¿Qué consideraciones vamos a tener al respecto? Primero, antes de entrarnos al tema y ver los errores más comunes o las consideraciones legales y lo que se puede dar inclusive al momento de fraccionar el instrumento público, vamos a encontrar ciertas prohibiciones y correcciones que se dan en el instrumento público. En los documentos notariales, primero, es prohibido enmendar palabras. ¿Qué es la enmendadura? Por ejemplo, vengo yo y en el instrumento público anoto mi nombre, Sergio Vinicio Jauregui, pero me doy cuenta que
En lugar de la A, yo anoté una O. Entonces lo que voy a hacer es, sobre la O voy a tratar de darle forma, en lugar de O, forma de A. A eso se está refiriendo con enmendar. No se puede realizar eso. Usar abreviaturas tampoco se puede. Ahorita recuerdo una escena precisamente en el Archivo General de Protocolos de un colega que manifestaba que en el registro mercantil se le había aceptado un instrumento donde él había utilizado abreviaturas, por ejemplo, de una sociedad anónima, Casitas S.A. Y en el registro mercantil, pues no le habían puesto ningún inconveniente, pero cuando llegó a presentar eso al Archivo General de Protocolos, sí le ocasionó un inconveniente y una suspensión, porque era un poder. Entonces, ¿cuál fue el inconveniente? Precisamente por eso. No se pueden utilizar abreviaturas, están prohibidas. Lo correcto era casita, sociedad anónima. Y entonces, perfecto, no hubiera habido ningún inconveniente. Escribir fuera de los márgenes del protocolo. Los márgenes están dispuestos más que todo cuando existe una ampliación, una aclaración, una modificación, pero no precisamente para escribir fuera del margen de la escritura pública. ¿Por qué? Porque esto lo que ocasiona es que no se toma en cuenta lo escrito fuera de los márgenes. Utilizar cifras para poder expresar fechas, números o cantidades. Lo que sí es correcto es, se expresan letras y en paréntesis sí se puede anotar esa relación en cifras. Dejar espacios en blanco que permitan intercalaciones tampoco se puede. Han existido, yo he visto ciertas suspensiones que se han dado en los registros porque al final cuando se está escribiendo o se utiliza los márgenes del protocolo en la computadora, en una máquina de escribir, al momento de finalizar el párrafo se deja mucho espacio, al finalizar la línea, cada una de las líneas, y eso va hacia abajo. Eso puede generar en determinado momento que se suspenda también el instrumento porque están prohibidos los espacios en blanco que en este momento permitan ciertas intercalaciones o anotaciones. Y eso puede ir también bajo el hecho de que solo los instrumentos públicos van uno seguido del otro. Solo debe estar el espacio concerniente para las firmas. Utilizar siglas en lugar del nombre completo para identificar a una entidad en la comparecencia. Eso tampoco se puede. Debe ir el nombre completo de la entidad. No obstante, pues, después de la correspondiente identificación en el texto del instrumento se les podrá mencionar por medio de sus acrónimos o por denominaciones que representen el rol o la naturaleza de su intervención en el acto o contrato. Y aquí pues vamos a encontrar, con referente a eso, por ejemplo, FEGUA, el banco, entre paréntesis, FEGUA, o sea, primero el nombre completo, Ferrocarriles de Guatemala, entre comillas, FEGUA, eh, Banco Agromercantil, entre comillas, el banco, el nombre de la persona después de hacer la comparecencia, quien en lo correspondiente podrá denominársele indistintamente como el vendedor, como el comprador, la parte deudora, la parte vendedora, el usufructuario, el usufructuante, el donante, el donatario, y no hay ningún problema, pero haciéndolo de esa forma que es la forma correcta, es la forma de poder utilizar una técnica jurídica adecuada y de no violentar la misma norma que nos está dando los fundamentos claros para poder faccionar. Las adiciones entre reglonaduras y testados deben salvarse al final del documento antes de ser firmado, pues de lo contrario no serán válidos. Y aquí es muy importante porque son cuestiones que en las mismas revisiones del Archivo General de Protocolos se han evidenciado que no se han salvado determinados errores. Cuando existe una revisión, pues se va a dejar constancia de los errores que se han encontrado y que en determinado momento pues no han sido salvados al final del documento. Ok, vamos a irnos paso a paso. ¿Qué presupuestos vamos a encontrar en la introducción del instrumento público? No voy a tratar de ser específico y de no cansarlos tanto por eso, porque es un tema bastante grande. Entonces yo me voy a ir a lo específico y posteriormente pues ya podemos aclarar algunas dudas con relación a eso, o quizás algo que se me haya pasado largo y lo podemos aclarar. En la introducción del documento, ya dijimos qué datos iban en la introducción del documento. Obviamente vamos a encontrar la identidad como medio de identificar a un individuo y los medios de identificación. Obviamente la identidad para posicionarlo o los medios de identificación para poder individualizarlo dentro de una sociedad. Aquí vamos, obviamente continuamos con el artículo 29 y vamos a encontrar todos estos requisitos que vienen de este mismo formalismo notarial. Los nombres y los apellidos. El notario debe consignar los nombres y apellido o apellidos completos. Acá no va a ser necesario, por ejemplo, si solo tuviera un apellido, Jorge Meneses,
Si solo tiene un apellido, que entre paréntesis o a través de una coma y luego único apellido, que ustedes lo relacionen de esa forma. No es necesario. Si solo tiene un apellido, solo Jorge Meneses y ahí terminó. ¿Sí? No es necesario que entre paréntesis se deje de consignado que es el único apellido. No es necesario eso. Ok. De los comparecientes o sus representados, en la forma que aparezcan en los respectivos documentos de identificación. Debe de ir tal como están en los documentos de identificación. No es necesario que se indique que el compareciente tiene solo un apellido. Justamente lo que hablamos. Los extranjeros que no están inscritos como domiciliados en el país, a ellos se les permite que en determinado momento se identifiquen a través de su pasaporte. En cambio, si fueran extranjeros domiciliados, es decir, que vivan acá en Guatemala, se van a consignar los nombres que aparezcan en el correspondiente documento de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas. Los nombres se inscribirán en el registro tal y como se consignen en la comparecencia del instrumento. Es decir, todo tiene que tener relación. Y acá vamos al caso. Cuando no se utilizan elementos personales en el instrumento público, es decir, vendedor, comprador y todo eso, sino el notario prefiere consignar los nombres completos de los comparecientes, puede hacer que en la introducción vaya el nombre completo, posteriormente en el cierre, o en la parte final, vaya el nombre completo, pero que en el cuerpo del instrumento, en algún lugar, solo se haya mencionado primero Jorge Eduardo Canas Fuentes, al final Jorge Eduardo Canas Fuentes, pero en el cuerpo hay una parte donde se haya consignado Jorge Eduardo Canas, o Jorge Eduardo Fuentes, o Jorge Fuentes. Eso en determinado momento va a necesitar de una cierta aclaración o ampliación para sencillamente aclarar que es la misma persona, porque aquí puede darse el caso de que si no tiene una identificación de persona ya operada en el registro respectivo, que le pueda generar una suspensión. Si ya la tiene registrada, puede ser que eso no le ocasione ningún problema, pero si no tiene registrada la identificación, esa identificación de persona sí la tiene que relacionar dentro del instrumento público para que no tenga ningún problema de que le sea operado el instrumento. No obstante, pues debe haber consistencia en los nombres y apellidos, tanto en la comparecencia como en el otorgamiento y la aceptación del acto contrato, justamente lo que indicamos. Además del nombre que conste en el documento de identificación, se pueden consignar nombres incompletos o distintos de los comparecientes cuando estos se encuentren legalmente identificados. Nos estamos refiriendo a una identificación de persona. Circunstancia que el notario debe expresar en el instrumento dando fe de haber tenido a la vista el documento que acredita tal identificación y describiéndolo. Entonces, sí es necesario eso para que no exista ningún problema y que en determinado momento que nosotros presentemos el testimonio de la escritura pública correspondiente no vaya a surtir ningún efecto de suspensión. En este caso, pues vamos a encontrar tres situaciones diferentes. Cuando obviamente la persona se identifique con varios nombres, que el otorgante que sea titular del derecho, el que sea titular del derecho, ya tenga inscrita su identificación en el registro de la propiedad y bajo ese supuesto en que podrá comparecer en la escritura con cualquiera de los nombres que lo identifiquen. Ahí no hay ningún problema, porque ya tiene el registro correspondiente. Veamos el caso de una compraventa, el registro de la propiedad ya tiene conocimiento de que esa persona se identifica con varios nombres. Si eso ya está dispuesto, pues no hay ningún inconveniente. Cuando la identificación del titular del derecho no se encuentra inscrita en el registro de la propiedad, el notario podrá acreditarla en el mismo instrumento en que se formaliza el negocio, que era lo que decía, a través del documento, dando fe de haber tenido a la vista el documento que va a acreditar esa identificación de forma legal. A esos efectos, pues se van a considerar documentos idóneos para la identificación de la persona, porque puede hacer que la persona no llegue con la identificación, con el testimonio de la identificación. Recuérdense que la identificación de persona es a través de escritura pública. Entonces puede ser que la persona no llegue con el testimonio, pero puede ser que llegue con una certificación del Registro Nacional de Personas donde conste su identificación y también a este efecto, documentos idóneos para poder respaldar esa identificación, certificación de nacimiento extendida por el Registro Nacional de Personas o el testimonio de la escritura de identificación como tal. Y tres, el tercer supuesto, si el compareciente de quien se consignen diferentes nombres y apellidos es el adquiriente o persona que no tiene derechos inscritos, el que adquiere eso, cuya identificación no se encuentra inscrita en el registro, el notario también debe hacerla constar en el mismo instrumento. También debe dar fe de haber tenido a la vista el documento que acredita legalmente, el cual deberá describir detalladamente. Y acá también proceden las mismas situaciones.
la certificación de nacimiento o el testimonio de la escritura pública de identificación de persona. Nuevamente, acá bajo las características, solo vean, introducción, vamos a encontrar la relación de derechos personales y ya posteriormente en el cuerpo ya podemos encontrar ciertos actos o podemos encontrar también la manifestación de derechos reales, que al final lo único que van a hacer a través de un acto contractual es darle el poder o dominio a determinada persona sobre una cosa. La edad en la introducción debe expresarse en años. No es aceptable recurrir a la expresión mayor de edad, es decir, Jorge, Luterio, Varías Illescas, mayor de edad, casado. Esa expresión mayor de edad no puede ir en los instrumentos públicos. Debe expresarse en años de 50 años de edad, de 40 años de edad, de 30 años de edad. Esto obviamente bajo la misma normativa notarial que nos está dando los lineamientos, el estado civil, obviamente es necesario consignar el estado civil. Se recomienda indicar si el compareciente es soltero, casado, y también pues en determinado momento en los registros se ha permitido que exista una unión de hecho legalmente declarada. Lo que sí no está concebido es viudo, viuda, ¿sí? Eso no está concebido. ¿Por qué? Porque nuestra normativa en determinado momento soltero, casado o unido legalmente de hecho, ¿verdad? Se sugiere obviamente a los notarios no usar expresiones como viudo, divorciado u otras similares. La nacionalidad, hay que indicar la nacionalidad de los comparecientes recomendándose tener cuidado con el uso de gentilicios. Cuidado con esto. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo con gentilicios? No van a decir guatemalteco y en lugar de guatemalteco van a decir caribeño, sudamericano, americano, ¿sí? Esos son gentilicios. O por ejemplo, para identificar el domicilio, ya no van a indicar ustedes veámoslo así, el del lugar de Chimaltenango, sino chimalteco, huehueteco, ¿sí? Esas cuestiones no pueden ir. Cuando nosotros, respecto a la nacionalidad, hacemos esa salvedad, a lo que se refiere directamente a la circunscripción departamental. Entonces, no es la municipal, no es en qué pueblo vive, sino es a qué departamento pertenece. Si está en un departamento, por ejemplo, en Tecpan, pertenece a Chimaltenango, entonces sería con domicilio en el departamento de Chimaltenango. Si está en el antiguo Guatemala, con domicilio en el departamento de Zacatepec. Si está en Villa Canales, con domicilio en el departamento de Guatemala. Profesión u oficio. Se va a constar la profesión u oficio, ocupación que manifiesta el compareciente. Estudiante, perito contador en dado caso, carpintero, abogado y notario, médico, dependiendo de lo que les indique, obviamente, el compareciente. El domicilio, nuevamente, si el compareciente fuera guatemalteco o extranjero domiciliado, se deberá consignar el departamento donde tenga su domicilio. No puede sustituirse este requisito indicando la vecindad o residencia. Es decir, no importa que hayan indicado la vecindad o dónde vive, o incluso hasta anotar la dirección exacta donde vive. No, debe de indicar el domicilio, es decir, a qué departamento pertenece. Sin embargo, puede utilizar la frase de este domicilio. Si, por ejemplo, el instrumento público lo están faccionando acá en Guatemala, de este domicilio, si lo están faccionando en el departamento de Quiché, de este domicilio, obviamente, para evitar hacer mención al departamento, pero se entiende que es porque la persona tiene su circunscripción departamental dentro de su domicilio. Puede pasar que la persona comparezca acá en Guatemala, pero su domicilio lo tenga en Jalapa, en Jutiapa, entonces con domicilio en el departamento de Jalapa, no importando que yo esté faccionando el instrumento público acá en Guatemala. En el caso de los extranjeros no domiciliados en el país, el notario debe asentar el domicilio según la declaración que le hagan los comparecientes, ¿sí? Acá no es que solo esté de paso, en lugar de anotar el domicilio, de paso. Eso no puede ir, no puede ir. Entonces es necesario indicar el domicilio de los comparecientes, ya que no es suficiente indicar que la persona se encuentra de paso por esta ciudad. Aquí debe ir. Si no vive acá y solo viene de paso, pues, según la declaración de ellos, en qué lugar o de qué lugares. ¿Sí? Los medios de identificación. Los comparecientes que no sean personas del conocimiento previo del notario
podrán identificarse por cualquiera de los medios siguientes. Y aquí vamos a entender algo muy importante. El documento personal de identificación. Obviamente va a identificar no solamente a guatemaltecos, sino también a extranjeros domiciliados, ¿sí? Entonces debe consignarse el número de identificación. Y acá hay algo muy importante, las formas de consignarlas en el instrumento público. Recuérdense que tenemos nuestro documento de identificación que consta de varios dígitos y es muy importante entender no solo el hecho de cómo los vamos a mencionar, sino que deben ir tal como está en el documento respectivo. A este efecto puedo decirles con documento personal de identificación, código único de identificación, número 1853, espacio 35003, espacio 0100, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, e inclusive, si ustedes se dan cuenta, el mismo documento personal de identificación indica Centroamérica. Esa podría ser una forma. Algunos colegas pues prefieren manifestar en cuanto hacen mención de otra forma, pues con código único de identificación número 1110, 30.000, 0100, y pues en algunos registros no le han puesto ningún inconveniente, pero recuérdense que la coma no está precisamente dentro del documento personal de identificación, eso ellos la consignaron. Y si nos vamos a un evento netamente formalista, la coma no tendría por qué. Otra posición, algunos que no consignan que existe un espacio, sino solo con código único de identificación número 3000, 35.0100. Y no les han puesto ningún problema al momento de ser operado el instrumento. Pero, ojo, lo que ha seguido, la posición más seguida por los colegas ha sido, o por la mayoría de notarios, ha sido consignar código 1500, al código de identificación número 1500, espacio 35.000, espacio 0110, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Esa es la posición que han seguido la mayoría de colegas. Acá, pues, yo respeto la técnica notarial de cada uno, pero en cuanto a mi posición, si me preguntaran, yo prefiero respetar los espacios que existen en el documento personal de identificación. El pasaporte, que es otra forma de identificar a los comparecientes. El único documento para identificar a los extranjeros no domiciliados en Guatemala es el pasaporte. En este caso se debe mencionar por lo menos el número del documento y país al que corresponde. Por medio también de 2 testigos conocidos del notario, se debe hacer constar que los testigos son civilmente capaces, idóneos y del conocimiento del notario, y si este no los conoce, pues estas personas no van a poder estar como testigos, van a estar inhabilitadas para tal efecto, sobre todo con los testigos del conocimiento. Documentos acreditativos de la representación de personas jurídicas. Acá algo muy importante, porque acá también vamos a encontrar ciertas posiciones que nos van a dar ciertos inconvenientes, sobre todo en la redacción de los instrumentos públicos, y es muy importante que analicemos el 1696. Y cuando nosotros estamos haciendo este análisis, sobre todo en el 1696, vamos a encontrar que por las personas jurídicas, y acá se está refiriendo a los poderes, confieren poder las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. Pero más intrínsecamente, ¿a qué se está refiriendo eso? Quienes representan a las sociedades o a las personas jurídicas van a ser las personas individuales. Entonces, las personas individuales son las que deben acreditar la representación en determinado momento de una persona jurídica. Cuando la representación se acredite por medio de acta notarial de nombramientos, va a ser suficiente con el notario que se va a constar el lugar, fecha, nombre del notario autorizante y los datos de inscripción del nombramiento en el registro o entidad registradora correspondiente. Las personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, pueden comparecer representadas por mandatarios. Una es, veamos el caso de una sociedad anónima. El representante legal normalmente es el gerente general y representante legal, ¿sí? Y él tiene obviamente su nombramiento inscrito en el registro de auxiliares de comercio, ¿sí? Del registro mercantil. También estas personas jurídicas pueden comparecer a través de mandatarios, que es a lo que se refiere al 1696, ¿sí? Ok, el mandato otorgado por sociedades extranjeras cuando ésta no esté obligada a obtener autorización y registro en un país debe ser inscrito en el registro de poderes de la Dirección del Archivo General de Protocolos. Obviamente no importa que no tengan un registro propiamente acá en Guatemala, pero si comparece a través de un mandatario, este mandato
que el cual va a acreditar la calidad de ese mandatario debe estar operado en el registro de poderes. Cuando haya comparecencia de ejecutores especiales, yo pienso que acá solo me voy a saltar hasta acá. Esto ya es un poquito más de análisis. Por el motivo de tiempo no voy a ahondar tanto. Voy a saltar más que todo a esto. Una sola persona podrá comparecer en representación de dos o más personas jurídicas cuyo interés sea distinto, siempre que exista autorización de los órganos sociales competentes de las entidades involucradas en el negocio y se identifiquen los documentos en los que conste la misma, dando fe el notario de haberlos tenido a la vista. Y acá podemos encontrarnos dos situaciones. Una persona que comparece en representación de una entidad jurídica, ¿sí? De una persona jurídica, y que a la vez comparezca en el instrumento público, no representando otra sociedad, sino de forma individual. Esta misma persona, si tiene la representación debida, y no solo la calidad, sino, veámoslo así, si comparece a través de un mandato o comparece a través como representante legal, que si es una sociedad anónima, que obviamente se le hayan delegado las facultades para poder, si es un contrato de compraventa, vender en determinado momento, y no importando que él comparezca como persona individual. Una, porque está compareciendo representando a alguien, y en la otra porque está compareciendo como persona individual. Pero deben de tenerse las calidades y debe evaluarse eso en determinado momento. Igualmente, una sola persona puede comparecer en nombre propio y representación de una persona jurídica, la cual sea representante siempre que exista autorización para la celebración del negocio, que es justamente lo que estamos hablando, y se identifiquen los documentos en los cuales conste la misma, dando fe al notario de haberlos tenido a la vista. Intérpretes. Acá pues no vamos a hacer mayor hincapié, no es necesario que el notario consigne todos los datos de identidad del intérprete, solamente que haga constar su intervención indicando el nombre completo y que dé fe de que dicho intérprete es del conocimiento del notario o la forma en que se identificó el intérprete. El notario no puede intervenir como intérprete en los actos y contratos que autorice, aunque él hable el idioma de uno de los comparecientes. Una misma persona puede intervenir como intérprete en ambas partes, siempre y cuando éstas así lo decidan, ¿sí? Y lo hayan nombrado para dicho efecto, haciéndose constar dicha circunstancia en el instrumento. Los testigos, y acá es algo que ha dado un poco inconveniente también. No es necesario que el notario consigne todos los datos de identidad del testigo, siendo suficiente que haga constar su nombre completo y su identificación en la parte de la escritura que corresponda, obviamente según la clase de testigo. El notario que se auxilia de testigos de conocimiento, y acá hice una pequeña relación. Testigos de conocimiento para identificar a los comparecientes. Instrumentales intervienen en el otorgamiento o de asistencia, que son los rogados para firmar por el otorgante que no sabe o no puede hacerlo. Hará la calificación a que se refiere el artículo 52 del Código Notarial, que son civilmente capaces e idóneos, conocidos del notario, o identificarlos por los medios legales pertinentes. Si dicho medio fuera documental, lo va a detallar y dará razón de tenerlo a la vista también. Los testigos de conocimiento como medio para identificar a los otorgantes deberán ser conocidos del notario. Testigos de conocimiento solo pueden ser conocidos del notario, circunstancia que indicarán el instrumento público, y si éste no los conoce, pues ya saben ustedes que no pueden ser testigos de conocimiento. El notario hará constar de manera expresa que el testigo firma por encargo o a ruego del otorgante. Cuando el otorgante de un negocio jurídico fuere ciego, invidente o sordomudo, el notario deberá dar fe expresamente que dicha persona puede expresar su voluntad de manera indubitable, según lo establecido en el artículo 13 del Código Civil. Aquí es muy importante. Puede ser que tenga ciertos inconvenientes, no solo de vista, sino para escuchar, pero que la voluntad pueda manifestarse de manera indubitable, que no exista ningún inconveniente, porque si existe un inconveniente para que el notario pueda entenderle de manera clara, no estamos ante un caso de capacidad, sino estamos ante un caso de incapacidad. Entonces, muy difícilmente por sí solo va a poder comparecer en un acto o contrato. Una misma persona no puede actuar como testigo instrumental de conocimiento o de asistencia en un mismo instrumento público. Tiene que ser o instrumental o de conocimiento o de asistencia, pero no puede cumplir las tres funciones. No es necesario que el notario consigne todos los datos de identidad del testigo. Ya indicamos acá, el notario que se auxilia de testigos, obviamente para identificar a los comparecientes instrumentales de asistencia, debe hacer la calificación. Esto ya lo vimos, el notario hará constar de manera expresa que el testigo firma por encargo o ruego del otorgante, y cuando el otorgante de un negocio jurídico fuera ciego, lo mismo que ya indicamos, pues obviamente
el notario debe hacer la calificación respectiva si puede expresarse de una manera indubitable y que no exista problema. ¿Dónde vamos a encontrar también inconveniente? En la representación de menores o incapaces. El padre o la madre pueden comparecer en ejercicio de la patria potestad y además en su carácter personal, siempre que en el acto contrato el menor o incapaz solo adquiera derechos. O solo adquiera derechos. El padre o la madre de un menor o incapaz pueden comparecer en su representación a renunciar el derecho de tanteo que a favor de los condueños establece el 491 del Código Civil, sin necesidad de autorización judicial, pero siempre que se trate de la enajenación de derechos prohibidos de otro copropietario y no de una fracción que se pretende desmembrar, obviamente, de un bien inmueble que pertenece a un menor de edad. Pues para otorgar la partición de bienes en que haya derechos de menores o incapaces, siempre va a ser necesaria la intervención judicial. Acá hay un tema que está en jurisdicción voluntaria que vamos a tratar. Para otorgar la partición total o parcial de bienes prohibidos, desmembrar fracción de un bien prohibido o otorgar consentimiento a ambos casos cuando hubiera intereses de menores incapaces, será necesaria declaración judicial. Para enajenar, disponer o gravar el patrimonio de menores o incapaces debe obtenerse autorización judicial, obviamente. Primero, para celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años o recibir la renta anticipada por más de 1. Para cancelar hipotecas o prendas. Sí, obviamente para garantizar el pago de pensiones alimenticias a favor de menores o incapaces. Para otorgar contratos de permutas, también, para adquirir a favor de menores incapaces bienes grabados o con limitaciones, salvo de que se trate de donaciones a título gratuito o adquisición de bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal o propiedad individual. Y ojo, lo que hablábamos, jurisdicción voluntaria, cuando las diligencias correspondientes se tramiten, obviamente esto es para disposición de bienes de menores, gravamen de bienes de menores, todo lo que ustedes ya conocen en asuntos de jurisdicción voluntaria y que operan bajo el decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, pues vamos a encontrar que también puede el notario realizar un procedimiento de disposición de bienes de menores o gravamen de bienes de menores. Pero si se quiere disponer de ese bien ya al final, debe de remitirse el expediente al juez para que decida conocer o no el asunto. Y con la constancia de ello, pues ya se presenta el registro con el testimonio para que pueda ser operado y no haya ningún problema. El menor o incapaz también puede ser representado por un tutor cuyo nombramiento tiene que ser otorgado por el juez. Obviamente tal representación se debe acreditar en el instrumento respectivo y el notario pues dará fe de ello. La gestión de negocios, que también pueden haber gestores de negocios, solo se permiten normalmente en las compraventas de bienes al contado. Compraventa de bienes inmuebles al contado, quien comparece representando a otro, pero no tiene ningún documento que lo acredite en determinado momento, sino solo comparece como gestor de negocios. Y en las donaciones puras, simples y a título gratuito. En la constitución de servidumbres activas, gratuitas, sin condiciones que beneficien o que beneficien y no signifiquen carga alguna para el inmueble, solo que beneficien. En los casos que la interesada sea una sociedad mercantil en formación. ¿Sí? ¿En qué momento no es permitido un gestor de negocios? Cuando el propietario titular del derecho o interesado sea menor de edad o incapaz o se trate de una fundación, asociación, patronato, comité o cualquier otra persona jurídica. Si el acto contrato versa sobre la constitución, aceptación o modificación de gravámenes, usufructos, hipotecas, es decir, cargas. En los casos que, acá lo que estás refiriendo, en esta segunda posición, gravámenes, usufructos, todo eso, es que no solo se le imponga una carga al bien, sino que también se le quiten ciertos derechos al propietario. En ese momento no es permitido. En los casos que el acto contrato contenga disposición de bienes del propietario, otorgamiento de cargas de pago o liberación o reducción de gravámenes. La responsabilidad del deudor o la renuncia de derechos del propietario, eso tampoco puede. Y entonces, en las donaciones remuneratorias, por ejemplo, la adquisición de bienes o derechos a plazos, si la escritura se refiere a negocios en los que para su celebración por medio monetario la ley requiere el otorgamiento de la facultad por especial, si la ley requiere que para ese acto o contrato deba comparecer la persona a través de un mandato debidamente operado en el registro de poderes, pues no es permitido el gestor de negocios. Ok, en el cuerpo del instrumento público, acá vamos a recordar que lo que habíamos hablado anteriormente, la estructura similar en cada relación contractual es similar
para los diferentes grupos de contratos. Si son relativos de dominio, ya les dije, por ejemplo, ASPA, antecedentes, saneamiento, precio de aceptación, en una escritura de donación, instrumento de donación, también vamos a encontrar similar escritura porque debe llevar antecedentes, también deben haber antecedentes. En el precio, obviamente no va a haber un precio porque no es un contrato en cierta forma oneroso, sino toda donación se va a reputar gratuita, pero debe estimarse por objeto del pago de impuestos, ¿sí? Y debe haber una aceptación. Y la permuta es similar también, entonces como pueden ver es la misma estructura. En los contratos de uso también tienen una estructura similar que en determinado momento pues no nos va a dar ningún inconveniente al momento de fraccionar un contrato. La declaración sobre gravámenes. Obviamente, entre los actos y contratos debe darse en las compraventas, donaciones, permutas, obligaciones con garantía real, arrendamientos, constituciones de usufructo, rescisión de contratos. Obviamente eso debe manifestarse acá, ¿sí? Respecto al artículo 30. La declaración de que existen gravames o no, no será necesaria en el caso de las desmembraciones a favor de sí mismo ni en la unificación de fincas cuando éstas pertenezcan a un solo propietario, obviamente porque son a favor de sí mismo. Individualización del precio y valor de cada finca en contratos de compraventa, donación entre vivos, aportación de bienes y decomiso. Obviamente, ¿por qué es necesario esto? Porque facilita la operación de los bienes objeto del contrato. Da claridad a las inscripciones en cuanto al valor propio de cada bien y evita dificultades, sobre todo en la operación de los avisos de traspaso en los catastros respectivos. Ya sabemos que DICABI o catastro municipal. En todos los casos, pues debe indicarse el valor en que se estima la donación, referente a una donación de los bienes o derechos donados. Cuando en una escritura se otorgue donación de dos o más bienes, se recomienda que se haga la estimación del valor de cada bien en forma individual. Por tratarse de un acto de liberalidad en la donación de derechos de copropiedad, no es necesaria la comparecencia ni autorización o consentimiento de los demás condueños en la donación. La donación debe ser aceptada por el donatario. Tal aceptación puede hacerse en el momento de formalizarse la donación o en acto separado. Este debe constar en escritura pública. Obviamente la aceptación debe manifestarse de forma expresa. La copropiedad. Acá solo voy a hacer cierto realce porque la enajenación de derechos entre copropietarios pues no requiere el consentimiento de los otros copropietarios. Entre los mismos no requiere consentimiento. Conforme el 491 del Código Civil, la notificación a los condueños debe ser previa a la negociación de que se trate. La notificación a los condueños debe ser judicial cuando no conste de manera fehaciente el consentimiento de los condueños también. En la enajenación de derechos de copropiedad a favor de condueños debe estimarse el valor de aquellos si es a título gratuito. O bien debe indicarse el precio si en dado caso pues fuera oneroso. Previo a la partición de bienes comunes, únicamente se podrá inscribir la enajenación de derechos proindivisos en el porcentaje o en la parte alícuota indicados. A inscribir la constitución del régimen de propiedad horizontal, también debe asentarse que se constituye bajo este régimen para, obviamente, respetar el derecho de copropiedad de los titulares. Las donaciones entre vivos. Debe indicarse el valor en que se estima y, como ya indicaba, por regla general, toda donación se reputa gratuita, salvo que en el texto del instrumento se indique que es onerosa remuneratoria, pero si no se indica, por regla general, toda donación se reputa gratuita. Cuando en una escritura se otorga donación de dos o más bienes, se recomienda que se haga la estimación del valor de cada bien en forma individual. Por tratarse de un acto de liberalidad, obviamente no es necesaria la comparecencia en la copropiedad ni autorización o consentimiento de los demás condueños. La donación debe ser aceptada por el donatario. Tal aceptación puede hacerse en el mismo documento o en documentos separados. La donación que se haga a los menores de edad, incapaces o ausentes, requiere la aceptación de los representantes legales de estos. Pero cuando se trate de donaciones condicionales, si la donación es gratuita, no hay ningún problema. Pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, siempre debe proceder a autorización judicial. En la donación a título gratuito no hay obligación de declarar que el bien objeto de la misma se encuentra libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. No es necesario. Esto atendiendo obviamente al 1859 del Código Civil. La revocación de la donación por causa de ingratitud debe ser notificada judicialmente. El usufructo. Y acá solo vamos a entender algo. El usufructo en determinado momento también puede enajenarse, ¿sí? Entonces les voy a dejar esta presentación, se la voy a dejar en determinado momento, pues para que la puedan leer. Pero lo que me interesa que entienda el usufructo es, yo por ejemplo como usufructuario, yo puedo ser mi derecho de usufructo. Puedo inclusive
constituir un contrato de arrendamiento de un bien, pero todos los contratos que se realicen producto del usufructo van a terminar a la muerte del usufructuario. Eso es lo importante acá, ¿sí? Entonces, sí pueden ajenar su derecho a usufructo en determinado momento, inclusive podría hipotecar sobre su derecho a usufructo, pero si fallece el usufructuario, finaliza el contrato realizado, ¿sí? Entonces, acá no voy a indicar más para no alargarme lo de las servidumbres. Al constituirse una servidumbre, se recomienda que se indique expresamente cuál es el predio sirviente y cuál es el predio dominante, para que no haya ningún inconveniente. El usufructuario de un bien inmueble puede constituir servidumbres activas o pasivas. Las que cesarán al terminar el usufructo, sin embargo, pues no podrá constituir servidumbres a perpetuidad, ¿sí? Constitución de prenda. Ok, vamos a, quizás en determinado momento, a ver, todavía estamos con unos minutos. Prenda o garantía mobiliaria. Pues acá, ustedes ya saben, en las estipulaciones siempre se deben indicar las condiciones a que están sujetos los créditos, el importe, el plazo de la obligación, la fecha del inicio de la obligación y en qué fecha está terminando dentro de las estipulaciones. Obviamente la aceptación debe ser expresa, no puede ser una aceptación tácita. Ok, el usufructuario, tal como indicábamos, puede hipotecar su derecho sin autorización del propietario y este sin autorización de aquel. ¿Sí? No hay ningún inconveniente con esto. Y bueno, aquí hay algo que quiero hacer hincapié. Cuando me refería yo a los derechos reales, se recordarán ustedes, en el caso de la hipoteca hay algo muy variante. Si ustedes se dan cuenta, para las otras personas, la ley no le quita derechos al propietario. Los derechos que en el dado caso emana la propiedad, uso, goce, disfrute, enajenación, reivindicación, la hipoteca no se los quita para las otras personas. Es decir, el propietario puede vender el bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Siempre y cuando le haga la salvedad en el instrumento público que ese bien pues tiene una carga, tiene un gravamen, tiene una hipoteca. No hay ningún inconveniente. Pero esto es diferente cuando es una entidad bancaria, porque cuando es una entidad bancaria, la misma ley hace la salvedad y deja fuera las entidades bancarias. Es decir, en determinado momento, los gravámenes constituidos como acreedor, donde se tenga como acreedor a una entidad bancaria, quedan fuera y para ellos en determinado momento se va a requerir una autorización del mismo acreedor para que ese bien pueda ser vendido. Y yo tengo una pequeña crítica acá, es una crítica muy particular. ¿Por qué? Porque un derecho real de garantía, si ya está la garantía impuesta sobre el bien, si ya está la carga que pesa sobre el bien, en primer lugar, es un derecho real de garantía. No tiene por qué quitarle un derecho al propietario, que es el derecho para que pueda enajenar de forma libre. ¿Sí? No puede quitarle ese derecho. Si se lo quita, en lugar de ser un derecho real de garantía, se está constituyendo como un derecho real de mero goce, porque lo que está haciendo es quitarle en determinado momento ciertos derechos al propietario. ¿Sí? Y eso es lo que básicamente quiero dejar expresado acá, porque, pues, ¿por qué hay una cierta desigualdad en las posiciones? ¿Por qué para todas las personas que donde existan otro tipo de acreedores, pues sí se le permite al propietario vender o enajenar el bien, pero cuando existe una entidad bancaria existen ciertas particularidades diferentes, cierta posición legal en derecho de preferencia en relación a los acreedores bancarios? La validez de la prohibición de enajenar o hipotecar un bien que esté grabado es aplicable únicamente a lo que establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. ¿Sí? La prohibición se aplica, entre otros casos, a la liquidación del patrimonio conyugal en los casos en que el bien se adjudica al cónyuge que no constituyó el gravamen y las demás desmembraciones. Obviamente, estos casos especiales de crédito, refiriéndose sobre todo a las entidades bancarias también. Aquí hay ciertas posiciones diferentes que lo vamos a entender a la luz de los mismos derechos reales, porque obviamente solo van a tener una posición netamente sustantiva, pero que se debe respetar dentro de la misma relación contractual. Y aquí ya lo estamos viendo en el contenido del instrumento público. No me voy a detener porque quiero cerrar precisamente con algo que les voy a indicar sobre eso. Los arrendamientos también deben de tener
ciertas particularidades, un plazo, debe mirar en determinado momento también el monto del arrendamiento, debe de saberse que existe también el arrendamiento que puede realizarse en documentos privados y el arrendamiento que puede realizarse también en escrituras públicas, ¿sí? El patrimonio familiar, ya saben ustedes cuál es la intención, sabemos que existe un patrimonio familiar también que es parte o es realizado como una carga, si lo vemos para el bien, pero parte del mismo Estado. ¿Sí? Aquí vamos a encontrarnos con dos posiciones, pues, que no voy a sujetarme, producto del tiempo, porque si no nos alargaríamos mucho. Y en el cierre del instrumento público. Acá volvemos nuevamente al formalismo indicado en el artículo 29. ¿Qué es lo que debe contener el cierre del instrumento público? Y obviamente las palabras por mí ante mí. Esto es bastante fácil, la relación que se le dio lectura al instrumento público, los documentos que fueron presentados, la obligación registral y obviamente la aceptación, la forma de darle finalización al instrumento público. Obviamente parte del artículo 29. Y también, si alguien puede o no puede firmar, acaba de comparecer un testigo de error. Escrituras autorizadas con la antefirma por mí ante mí. Esto sí es muy importante. Las ampliaciones o aclaraciones de instrumentos públicos que no afecten el fondo del acto o contrato que se refieren a otros datos personales de los comparecientes distintos de sus nombres y apellidos. La indicación de haber tenido a la vista el título de propiedad del bien objeto del contrato o de los documentos acreditativos de representación. Nombres y apellidos de los otorgantes siempre que no sea en la comparecencia o en el otorgamiento o en la aceptación. ¿Sí? Siempre que no sea ahí. La identificación del bien registrado cuando únicamente se refiere a errores u omisiones en el folio. Acá es cuando vamos a poder, cuando el propio notario puede autorizar escrituras de ampliación o aclaración con la antefirma por mí ante mí, sin necesidad de que comparezcan los otorgantes. Cartas de pago cuando el acreedor sea el propio notario autorizante. Excepciones. Será necesaria la comparecencia de todos los otorgantes que hayan intervenido, entre otros casos, cuando la ampliación o aclaración se refiere a qué? A nombres y apellidos de los otorgantes o razón o denominación social. Recuérdense que acá son formalidades esenciales. Entonces acá sí se requiere la comparecencia de todos los otorgantes. Precio o valor. Declaración de gravámenes o limitaciones que afecten a los otorgantes. Identificación de los bienes registrados, excepto el folio. Medidas superficiales, lineales, azimut o rumbos. Fecha del instrumento público. Y acá pues quizás a manera solo para que vean ustedes, y acá voy a darles un ejemplo en esto último, que ha dado motivos de inconvenientes. ¿Qué sucede si ya han firmado los comparecientes pero no le han pagado los honorarios al notario? El notario no puede cancelar la escritura pública. Sin embargo, se ha dado el caso que los notarios ya han firmado los comparecientes por algún inconveniente entre el notario y sus clientes, decide cancelar el instrumento público. Esto no es correcto. Cuando ya han firmado los comparecientes, el notario está obligado a darle certeza, a darle fe pública a ese instrumento público por medio de su firma y la antefirma ante mí, ¿sí? No puede el notario cancelar un instrumento público así porque tendría inconvenientes legales. Si él no le han pagado a su cliente, lo único que puede hacer es evitar otorgarle en determinado momento el testimonio respectivo. Y ok. Antes de esto, gracias por su atención, pero antes de eso, ¿qué es lo que tienen que tomar ustedes en cuenta? Primero es, cuando analizamos los aspectos formales, y esto que yo ya les he indicado, el contenido del instrumento público para saber qué va, qué no va, todo parte de la misma ley. Era lo que le decía, operamos bajo números clausos y operamos bajo los derechos reales que están sustantivados en nuestras normas civiles que nos permiten entender qué es lo que debe contener el instrumento y qué no debe contener. Cuando yo analizo un instrumento para saber si lo que me piden los comparecientes o mis clientes, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, lo que yo debo contar es, primero con el instrumento. Si es una escritura pública de compraventa, yo tengo que irme, obviamente, a los derechos reales para entender el derecho de propiedad y la traslación de dominio, y también debo irme al contrato de compraventa para entender en determinado momento qué sí puede ir y qué no puede ir, y los formalismos que esto debe llevar también, o la técnica notarial que yo puedo utilizar para poder consignarlo en el instrumento público. Ojo, lo que me prohíba
Dependiendo el otorgamiento, la cesión del derecho que se quiera otorgar dentro del instrumento público, lo que yo voy a realizar debe de ir enmarcado en nuestra normativa legal. Algo que vaya en contra de esa normativa legal, o es sujeto, o constriñe el instrumento público a que sea objeto de nulidad, o en algún determinado momento alguna de las partes del mismo instrumento público a que sea objeto de anulabilidad, y por eso pueden manifestarse serios inconvenientes. Entonces, esto parte de lo mismo que le explicaba sobre los mismos derechos personales y sobre los mismos derechos reales. Yo pienso que ya estamos sobre el tiempo, entonces, por cuestiones de tiempo me voy a quedar ahí. Gracias por su atención y dejo la palabra a los presentadores. Javier. Sí, muy bien, buenas noches. Vamos a aperturar en este momento el espacio de preguntas y respuestas que está a cargo de el moderador David Martínez. Adelante, David. Buenas noches. Sí, ahorita apunté unas 5 preguntas para que sea breve y concisa esta conferencia. Muy clara, muy excelente disertación, licenciado. Fue muy claro, todo quedó muy, muy bien. Una de las preguntas que nos da Iván Lucero es, ¿cuáles son las formas de reponer el protocolo notarial? Ya, veamos. Recuérdense que acá, cuando nos referimos al protocolo, en primer lugar, no es un evento directamente del contenido de la escritura pública. Pero veámoslo así. Una reposición del protocolo, primero debemos de atenderla en dos situaciones. ¿Qué es protocolo? Vamos a entender la primera posición. Protocolo, de conformidad con el artículo 8, es la colección ordenada, escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización, y lo que me refería de conformidad con el artículo 962 del Código Civil a la transcripción del acta del testamento como cerrado. Eso es protocolo. Entonces, si lo que se pretende reponer es un instrumento o un documento que sea protocolo, vamos a obtener los casos de donde se pueda realizar una enmienda del protocolo, ¿sí? Obviamente acá debe verse qué es lo que se tiene, si se remitió todavía el testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos, para que a través del proceso de enmienda pues pueda reponerse el mismo instrumento. Otra de las situaciones es, si no se hizo, pues se llama a los comparecientes, se cita a los comparecientes para que se consigne, obviamente, cuál fue la relación contractual. ¿Sí? Eso es lo que le va a dar vida al final a la reposición del protocolo. Ahora bien, en una segunda instancia, para no ahondar mucho esto, porque este es un tema que pues, puede variar en muchas situaciones, e inclusive podemos ampliarnos más. Si lo que la pregunta pretende hacer es ver es al caso de las hojas de protocolo que por alguna razón se han destruido, pero que no contienen documentos protocolares, es decir, si no solo son especies fiscales, ahí no vemos la necesidad de una ampliación, de una reposición, porque no hay protocolo. Y al no haber protocolo, solo son especies fiscales. Entonces, quizás por ahí deberíamos de aclarar un poquito más la pregunta, pero no pretendo ahondar más, sino solo aclarar esa parte para que no nos extendamos tanto. Muchas gracias. Otra nos dice Quintur, ¿cuál es el mínimo de cláusulas que se pueden hacer en el contrato de participación? Vean, nuestras normas notariales no es que nos limiten a un número de cláusulas, sino estas van a estar previstas dependiendo una del negocio y otra de las mismas circunstancias del evento contractual. Ojo, aquí el notario está sujeto a determinada técnica notarial. Era lo que les indicaba. O sea, yo puedo tener una estructura del instrumento, pero dependiendo de lo que las partes me vayan solicitando, yo puedo ir engrosando más esa estructura básica del cuerpo del instrumento. Entonces, puedo utilizar solo 3 cláusulas, puedo utilizar 4 o 5 cláusulas, 6, 7, dependiendo qué es lo que yo quiera consignar. Acá lo que va a importar es la certeza, la seguridad jurídica y el orden que en determinado momento vaya a llevar ese instrumento público. Es decir, que sea entendible, que no haya ningún inconveniente. Y yo, acá quiero hacer una aclaración con eso. ¿Por qué? Porque es muy importante eso que indicaba la pregunta. Y es muy buena pregunta para entender eso. En las obligaciones vamos a entender algo.
En la interpretación de los contratos, el 1593, cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Entonces, sí debe de llevar un orden y debe ser entendido. Y por eso es muy importante la técnica notarial. ¿Por qué motivo es muy importante? O sea, no tanto el número de cláusulas, sino porque es muy importante el orden en que vaya todo. Porque en el caso contractual, ustedes sabrán que en derecho penal, por ejemplo, la duda favorece al reo, en el derecho laboral la duda favorece al trabajador, en el derecho contractual la duda va a favorecer al obligado. Y aquí vamos a estar lo dispuesto en el artículo 1602, que establece que si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. Y ojo, el 1603, tratándose de una obligación, debe estarse en caso de duda más por la negativa que por la afirmativa y viceversa si se trata de una liberación. Entonces siempre va a beneficiar al sujeto obligado. Por eso es muy importante entender no tanto las cláusulas, sino tanto, más que todo, al orden de ideas. Debe ser claro lo que se pretende estipular en determinado momento dentro del instrumento público. Muchas gracias, licenciado. Muy importante eso, ¿verdad? Otra pregunta dice, ¿por qué motivo se realizan testimonios parciales? Oh, aquí vamos a tener que entender la primera situación. Cuando se refiere a testimonios parciales, solo que tal vez aclarar un poco más la pregunta. ¿A qué se está refiriendo con un testimonio parcial? Porque en cierta forma no pudiera determinarse un testimonio parcial, que es lo que algunos colegas van a consignar, sobre todo los contratos de promesa, el testimonio del instrumento respectivo, y posteriormente cuando ya se realiza el negocio principal, que es el testimonio que va a ser el traslado de dominio. Pero si se habla de un testimonio parcial, quizás solo que aclarara a qué efectivamente, a qué negocio se refiere o a qué escritora se está refiriendo. No nos indica, solo la pregunta decía así, ¿por qué motivo se realizan testimonios parciales? Sí, ahí solo que sería bueno de que quien tiene la duda pudiera aclarar un poquito eso, para poder ahondarle más, porque aquí pueden surgir tres o cuatro posiciones diferentes. Entonces, dependiendo de lo que él indique, tal vez pudiera aclararse mejor, de mejor manera. Ok, muchas gracias. Uh-huh. La última dice, si el representante legal de una sociedad no se encuentra en el domicilio, en Guatemala en este caso, ¿cómo se debe consignar su domicilio? Ok, era justamente cuando hablábamos del domicilio. Ya recordarán ustedes que mencionábamos que quien no tenga domicilio en Guatemala, el notario está facultado para recibir la declaración del compareciente que le va a indicar en dónde en dónde está domiciliado. No importa que sea fuera de la República de Guatemala, sino la circunstancia de que el notario debe hacer constar, pues, dónde radica actualmente, ¿verdad? Bueno, únicamente esas son las dudas y las inquietudes que tienen los compañeros. Y pues bueno, agradecerle a usted, licenciado, por su tiempo y a los compañeros que se conectaron. Sin más, pues le doy la palabra a Javier. Muchas gracias, Javier, y que tengan todos una excelente noche. Muy bien, gracias David por tu intervención, muy efectiva a lo largo de esta conferencia. De verdad, primero que nada, pues antes de finalizar, quiero darle las gracias, como lo puedo repetir nuevamente, a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este ciclo de conferencias del Diplomado Internacional en Materia de Derecho Notarial. Y no solo a las personas, a los estudiantes, a los profesionales de la San Carlos y de otras universidades, y tampoco solo a los ponentes que estuvieron con nosotros, sino que también a los demás moderadores que nos acompañaron en este ciclo de conferencias, como bien es Diego Alejandro, Ricardo, Oscar García, Oscar Taracena, el amigo David Martínez, a la compañera Jacqueline García, y a otros compañeros que tal vez se me pasa el nombre, también al compañero Elio Sánchez y demás compañeros que nos han apoyado de la Facultad de Derecho, también estudiantes. Así que procedo en este momento, previo a finalizar, a compartir un pequeño reconocimiento aquí al licenciado. Solo tal vez David me indica si se puede visualizar. Yo creo que ya estamos ahí. El diploma dice así. Muy bien. El diploma dice Bufete Popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Otorga el presente diploma a el licenciado Sergio Jauria Cárdenas por su valiosa participación en la disertación del webinar denominado El contenido de la escritura pública, dado en la ciudad de Guatemala el 24 de octubre del año 2020. Y firma el licenciado Otto René Arenas Hernández, quien es el director del bufete, de nuestro bufete popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, también me permito, si ustedes me brindan todavía de su tiempo, otorgar también un pequeño reconocimiento aquí al compañero y amigo moderador. Aquí estamos ya. Al compañero David Martínez, el diploma dice lo mismo, bufete popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el presente diploma a David Martínez por su valiosa participación como moderador en el webinar denominado El contenido de la escritura pública, dado el 24 de octubre del año 2020, y firman también el licenciado Otto René Arenas Hernández. Así que muy agradecido con David, con el licenciado Sergio Jauria, por el apoyo en esta conferencia, ¿verdad? Ustedes saben, vamos a publicar el listado, el link de asistencia en la página de apoyo académico. Van a contar con 15 minutos para poder registrar su asistencia. Así que también les quiero comentar, los diplomas de la semana pasada ya fueron publicados, quedaron unos cuantos pendientes, no son muchos, pero se los vamos a estar enviando a los que nos escribieron al correo de apoyoacademicosac@gmail.com. Ahí se los estaremos entregando en los próximos días, ¿verdad? Así que dejo finalmente en el uso de la palabra al licenciado Sergio Jauria para que, si tiene algunas palabras, para que las pueda comentar en este momento. Adelante, Lito. Bueno, primero que todo, gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todas las personas asistentes. Esperamos pues haberles aportado algo al conocimiento. Pues los reconocimientos pues inmerecidos de tal forma, pero obviamente recibidos con todas las referencias del caso y agradeciéndoles al respecto. Y antes de que se me olvide, felicitaciones Javier ahí por su cumpleaños, espero que se le haya pasado muy bien. Estamos pendientes ahí del pastel, obviamente por la situación de salud del país no nos podemos reunir, pero desde ya mis sinceras felicitaciones, muchas bendiciones, que cumpla muchos años más y pues en determinado momento pues podremos saludarnos ya en persona. Y a todos muchas bendiciones, nuevamente les agradezco y siempre estamos para servirles. Así es, Lick, muchas gracias por sus palabras. También exhorto a los compañeros estudiantes, así como a mi amigo David Martínez, que puedan seguir participando en estas actividades. De verdad que hay muchas otras, también grupos, otros compañeros estudiantes que también se organizan, participan y hacen todo este tipo de actividades, pero saben que aquí en Apoyo Académico van a contar con un espacio siempre. Así que atentos a las próximas indicaciones a través de nuestra página. Y quiero dar un especial agradecimiento también a mi amiga incondicional que me ha apoyado a lo largo de todas estas conferencias, a Shirley La Parra, que estuvo también ahí acompañándome y apoyándome, diciéndome, esto está bien, ahí va todo, con todo. Y de verdad se lo agradezco mucho a ella, al licenciado Otto René Arenas, nuestro director del Bufete Popular, y a la licenciada Evelyn Marisol Barrios, que también siempre ha estado apoyando incondicionalmente. Así que tengan ustedes una feliz noche. Voy a publicar en este momento, al finalizar la transmisión, el link de asistencia. La próxima semana, a más tardar el miércoles, quizá por la noche, vamos a estar publicando sus diplomas de participación y atentos a nuestra página. Así que muchas gracias y muchos éxitos y gracias por haber acompañado este diplomado internacional. Feliz noche. Feliz noche.